bendiciones a todos. Gracia y paz. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a más un encuentro por Facebook. Sean todos muy bienvenidos, Comunidad Evangélica Maranata, amigos, hermanos, invitados. Dios les continúe bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a compartir como lo hacemos de costumbre, ¿verdad? Compartimos el enlace. Yo voy a compartir aquí el enlace porque hay personas que me piden, se les hace más fácil el conectarse. Pastor, mándame el enlace. Entonces les voy a mandar el enlace. Ahí lo estoy haciendo. Te animo a que lo hagas también. Compartir es de gran bendición. Entonces, creo que es el momento evangelístico de cada conexión, ¿verdad? El momento evangelístico de cada conexión es cuando nosotros compartimos el enlace para que nuestros hermanos, nuestros contactos, nuestros amigos puedan contactarse con nosotros. Gloria a Dios. Ahí está. Yo creo que ya estoy terminando de hacer lo mío, de compartir. Vamos allá. He compartido con mis contactos, que los envío, y ahora comparto también con nuestras páginas de Facebook. Gloria a Dios. Vayan saludando ahí. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Qué bueno que el Señor nos permite que podamos estar juntos, conectados por este medio, ¿verdad? Dios es bueno en todo tiempo. Aleluya. Aleluya. Cari, coloca uma musiquita de fundo mientras vamos esperando. Vamos esperar un par de minutos. Aquí la hermana Priscila dice, pastor, ¿puedes poner un poco más de volumen? Sí, vas a tener que subir el volumen ahí. Yo estoy un poco con la garganta un poco afectada. Sí, está bien. Mas estamos viendo ya una manera de colocar un micrófono aquí, porque así ustedes lo van a escuchar mejor. Sí, gloria a Dios. Bendiciones Jairo, María Esther, Mónica, Sonia, Ana Beatriz, Vanil y Ángela, o Ángela, ¿verdad? Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones a todos ustedes. Vamos a subir también un poco el volumen de aquí, quizás está en la parte de abajo. Gloria a Dios. Paulo Silva, Mercedes, Dios te bendiga. Belén, Dios te bendiga, Belén, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sean bienvenidos. María Aparecida, Dios te bendiga. Niurka, Gisele o Gisela, Ida, Dios te bendiga. Ida, dice un poquito más de volumen. Sí, estamos trabajando en eso y estamos intentando mejorar el volumen. No sé qué pasó con el móvil, pero nuestro volumen del móvil de repente bajó bastante. Y estamos ahí luchando para ver qué podemos hacer para mejorar el volumen, ¿verdad? Y no soy de hablar muy alto, ahí se complica más todavía, ¿sí? Paco, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ahí me van diciendo cómo están escuchando, si tengo que subir más el volumen de mi voz o si así se escucha mejor. Vamos a intentar forzar un poquito la voz, pero si forzamos mucho la voz no conseguimos ni llegar hasta el final, pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Dios es bueno
Dios es maravilloso. Muchas bendiciones a todos. Ricardo, gloria a Dios. Juliana Ramírez, Dios te bendiga. Nos quedamos muy felices cuando usted nos envió hoy, ayer mejor diciendo, su testimonio. Creo que fue ayer, pero creo que ha sido ayer que usted envió el testimonio. Gloria a Dios. Aquí el pastor Sai está diciendo: tenéis que subir el volumen de los móviles en la zona de multimedia. Es importante también que puedan subir los volúmenes para que puedan escuchar un poco mejor. La hermana Asunción, Dios te bendiga. Estamos orando por usted, estamos orando por su marido. Antonia dice: se escucha bien, gloria a Dios. Oh, Dios te bendiga. Marco Antonio desde Panamá, siempre conectado con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, bendiciones a todos ustedes. Vamos a orar. No se preocupe si ustedes no consiguen ver perfectamente la pizarra. En el momento que vaya a explicar la pizarra, yo voy a pedir a la pastora que me está aquí ayudando que acerque la cámara para que ustedes puedan ver y tomar nota de algunas cosas que hemos apuntado aquí, para que así podamos para que ustedes puedan tomar nota, ¿no? Incluso quizás sacar una foto de pantalla. Jesús Valdés, Dios te bendiga. Paz para todos los hermanos en Cristo desde los Estados Unidos. Dios te bendiga muchísimo. Ayer, dijo Juliana, es verdad, ayer. Sí, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Estamos tan agradecidos porque estamos viendo al Señor haciendo milagros. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a presentar ese tiempo delante del Señor. Pedir al Señor que nos dé gracia. Nosotros hemos declarado que los días miércoles serán días donde nosotros vamos a meditar un poco la palabra de Dios, vamos a estudiar alguna cosa, vamos a estar tomando nota. El miércoles pasado no nos fue posible, ¿verdad?, tener el estudio, porque Dios así no quiso, ¿verdad? Dios es el que tiene control. Entonces hemos tenido un miércoles de declaración, hemos estado declarando, exaltando al Señor, hemos estado declarando el señorío del Señor. Ha sido así un tiempo maravilloso, poderoso. Y hablamos el miércoles de nuestro deseo de poder hablar sobre ese tema, la iglesia. Hemos tenido una primera clase en privado, hemos dicho, por una de las plataformas digitales. Lo hicimos en privado, teníamos ahí más de 30 alumnos. Y queremos continuar conversando sobre ese tema, porque creo que es oportuno, ¿no? La iglesia de Cristo debe conocerse, debe conocer su figura, debe conocer su función, debe saber quién es. Entonces, la cuestión de la identidad de la iglesia también queremos estar tratando en ese tiempo. Y es sobre eso que vamos a hablar. Algunos de los que ya estuvieron conmigo en la clase, ellos van a ver en forma de repaso lo que nosotros vamos a ver hoy, y si podemos adelantar un poquito también. Y aquellos que no, pues lo van a tener de primera mano, ¿verdad?, ese tema. Así que vamos a orar. Ya tenemos ahí más de 60 personas conectadas. Damos gracias a Dios porque usted está conectado, y qué bueno que usted se conecta cada día para que podamos juntos, ¿no? Cada día que nos conectamos, que podamos estar juntos. Los lunes oramos, los miércoles estudiamos, los viernes y domingos damos culto a Dios, culto de celebración a Dios. Entonces es una programación muy especial, hecha con cariño, hecha con oración, hecha con cuidado, para que la iglesia continúe avanzando a pesar de, ¿verdad? No hay como nosotros reunirnos todavía todos en un local. No sabemos cuándo vamos a poder estar al 100%, ¿no? Aquello que nosotros llamamos la normalidad, lo ponemos entre comillas, ¿verdad? Que no sabemos si volverá a la normalidad. Yo creo que nunca más volveremos a ser los mismos. Mas, mientras tanto, damos gracias a Dios por este medio que Dios nos ha permitido usar, ¿verdad? Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo por el privilegio de poder conectarme con mis hermanos en toda España y en diferentes naciones de la tierra: Panamá, Estados Unidos, Perú, Ecuador, y Colombia, Brasil,
y tantas otras naciones, Señor, se conectan para que juntos podamos adorar y bendecir y exaltar tu santo nombre. Te pido, Señor, en esta noche que espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre nuestras vidas, para que podamos ser y continuar siendo edificados, Señor, en ella. Enséñanos. Mientras yo hablo, te pido, Señor, enséñanos. Revélanos tu voluntad en ese tiempo. Y no permitas que nada ni nadie nos interrumpa, que no haya ningún tipo de interrupción, Señor, en la comunicación, en el entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos pasar ese tiempo sentados, abrazados de tu palabra y alimentándonos de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, queridos. Vamos a comenzar entonces. Aquí llegando más gente. Llegando Yesenia, Daniela Morín, Alessandra desde Brasil, la Irma Muñoz, la familia Mancuello ya está ahí, Samia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Claris, o Clary, mejor diciendo, ¿verdad? Están ahí, gloria a Dios, Harvey, Niurka. Entonces estamos ahí fieles, ¿verdad? Fieles al estudio de la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar, y yo quiero que usted pueda tener ahí su Biblia abierta, en el 1 de Corintios capítulo 3. Vamos a usar en el día de hoy, vamos a partir desde ahí. Y nuestro tema en el día de hoy es la iglesia. Y es muy importante, como yo dije antes, que nosotros sepamos quiénes somos, quién es la iglesia, cómo es que Dios ve la iglesia, qué es lo que Dios espera de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia. Entonces, nosotros durante varios miércoles vamos a estar hablando acerca de la iglesia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 18, en aquella conversación que Jesús tiene con los discípulos preguntando acerca de su identidad, Él dice, en el verso 18, Él dice, yo estableceré mi iglesia. Yo estableceré mi iglesia. Y Él continúa diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, yo estableceré mi iglesia, si es mi iglesia, entonces ¿por qué había otras iglesias que no eran suyas? Y eso es un punto muy importante, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Existían ya otras iglesias. Bueno, igual lo ves ahí desde la pantalla. Y por eso es importante que nosotros podamos analizar entonces el significado de esta palabra. Yo sé que existen muchas interpretaciones, pero yo quiero quedar aquí en la superficie en eso y poco a poco vamos a ir profundizando. Iglesia es la palabra eclesia, ¿no? Eclesia, el griego, eclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia. ¿Y qué significa? Significa asamblea. Entonces, eso es muy importante, asamblea. Entonces, la iglesia es una asamblea. Es un lugar donde la gente se reúne solemnemente para tratar asuntos. ¿Sí? Iglesia es una asamblea, la asamblea de los santos, la asamblea de los hijos de Dios. Esto es iglesia. Entonces, nosotros vamos a ver que ella va más allá de las cuatro paredes, ella va más allá del individuo, porque nosotros también decimos así, yo soy. No. Nosotros somos la iglesia. Y es importante, más adelante vamos a continuar hablando de eso, pero la primera cosa a tener en cuenta aquí es que iglesia es la asamblea. Hoy nosotros estamos en una asamblea por Facebook. ¿Sí? Entonces la iglesia se reúne. Cuando el pueblo de Dios se reúne, entonces allí está la iglesia. ¿Cuándo es que nosotros somos iglesia? Cuando nosotros podemos reunirnos por lo menos 2 o 3. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy.
Pastor, cuando yo estoy solito, yo soy iglesia. Bueno, vamos a hablar de eso más a continuación. Pero yo quiero que usted apunte ahí. Yo quiero creer que usted está tomando nota. Y usted va a poner iglesia y usted va a poner igual a eclesia, que es igual a asamblea. Esa es la primera cosa que yo tengo que tener cuenta. Cuando yo soy parte de la iglesia, yo soy parte de la asamblea, yo soy un miembro de la asamblea. Y es importante, ¿por qué? Porque como miembro de la asamblea yo tengo voz y voto, yo tengo derechos y yo tengo deberes, yo tengo obligaciones. Esas cosas son muy importantes. Amén, quedamos con eso ahí. Eso es para dar entrada a lo que es iglesia. Debemos de entender, la iglesia debe de conocerse. Muy bien, ahí en el capítulo 3 de 1 de Corintios, nosotros tenemos 23 versículos, donde el apóstol Pablo, él está hablando acerca de los creyentes, del trabajo de los creyentes. Y en este capítulo 3, él nos da por lo menos 3 características o 3 definiciones o 3 figuras de quién es la iglesia. De nuevo, 3 características o 3 figuras de qué es la iglesia. Número 1, la iglesia es una familia. Yo no sé si usted lo puede ver bien acá. Familia. Entonces, ¿qué es la iglesia, pastor? La iglesia es una familia. Esas cosas son importantes. ¿Por qué? Primera de Corintios del capítulo 3, del verso 1 al verso 5, el apóstol, él está hablando del crecimiento. Él está diciendo que son niños, que necesitan de leche. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Sería bueno que alguien fuera escribiendo ahí los textos bíblicos, porque así los demás van tomando nota, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 5, está hablando de la familia. El apóstol Pablo está tratando como la familia, y él pone una clave en esos textos, es madurez. Ok, como familia, cuando hablamos de la familia, estamos buscando madurez. Es en la familia donde nosotros crecemos, donde nosotros aprendemos principios, educación. Mi mamá, mi abuela me enseñó que la educación viene de la cuna. Esas cosas son importantes, los principios de convivencia, la educación como comportamiento, ellas vienen desde casa. Entonces, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que la iglesia es como una familia, el objetivo aquí es la madurez. Y él está hablando acerca de madurar espiritualmente, ¿no? Vamos a leer el texto. Yo voy a leer el texto. No vamos a meternos prisa, ¿verdad? Dice así, mira. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no eres capaces, ni aún ahora sois capaces. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Porque cuando alguno dice, yo soy ciertamente de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es Apolos o Pablo, sino servidores por medio de los cuales creísteis? Y eso, según dio el Señor a cada uno. Entonces, mira qué poderoso versículo acá. Él está hablando de madurez. Entonces, en primer lugar, la iglesia como una familia. La iglesia es como una familia. Algunos que tuvieron el privilegio de crecer en una familia numerosa, ellos no tienen problemas en la hora de congregar, en la hora de ser parte de un pequeño grupo, de ser parte de una red de crecimiento, de consolidación. ¿Por qué? Porque él creció en ese ambiente de hermanos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos que las familias bíblicas eran numerosas, familias numerosísimas, ¿no? Entonces, ahora aquellos que son hijos únicos, ellos sufren un poco, pero también aprenden, ¿no? Pero también tienen la capacidad de introducirse a una familia numerosa, de poder compartir. En una familia numerosa habrá celos, ¿no? Uno tiene celo, el otro cree que papá quiere más al otro hermano que a uno, ¿no? Nunca es el papá el que dice, este es mi hijo, yo quiero más este hijo que el otro. Normalmente son los hijos los que dicen,
¿no? Jesucristo nunca dijo que Juan era más amado, ¿no? Juan, los discípulos, alguien le puso ese título, el discípulo a quien Jesús amaba, no fue Jesús, ¿no? O Juan se sentía más amado, que es lo más probable, que él se sentía muy amado, y los discípulos decían, bueno, tú eres el querido de Jesús, el más cercano, el más amado de Jesús. Esa es la cuestión de familia. Pero cuando uno va madurando y uno va creciendo, uno se va a dar cuenta que ya no hay celos, que ya no hay disensiones, sino que hay compañerismo, comunión, que es lo que se espera de la iglesia. Muy bien, entonces primero, cuando alguien pregunta, ¿qué es una iglesia? Te voy a decir, la iglesia es como una familia. Ese cómo es importante, porque la iglesia no es la familia, ella es como una familia. Bien, en segundo lugar, la iglesia es como un campo. ¿Pueden ver ahí? Campo. La iglesia, en segundo lugar, es como un campo. Ahí anota, 1 Corintios capítulo 3, del verso 5 al 7, y también tenemos Mateo capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 23. Eso es muy interesante, porque cuando Pablo va a decir, uno sembró, el otro regó, pero Dios dio el crecimiento. Y cuando está hablando del campo, el objetivo aquí es la multiplicación. La iglesia debe multiplicarse, debe fructificar. Eso es muy importante. Cuando nosotros decimos comparte, cuando nosotros decimos, mira, que más personas sean evangelizadas, que la palabra alcance más vida, nosotros estamos hablando de eso, de multiplicación. Y aquí entran los ministerios. Mira que es interesante lo que dice la palabra de Dios. Él dice así, verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Ni uno es más que otro. Entienda eso, iglesia querida. En el ministerio no existe uno más grande que el otro, sino que hay funciones diferentes. Esas cosas son importantes tenerlas claras. Obviamente habrá un líder, Dios va a poner un líder para que este líder pueda conducir el pueblo en la visión, en el propósito, en la misión. Pero cuando se trata de la tarea, es importante entender que todos tenemos una tarea. Ahora, ¿cuál es la tarea que me toca? Algunos tienen la tarea de trabajar la tierra. En la parábola del sembrador, usted va a ver que hubo parte de la semilla que cayó entre espinos. Entonces, yo tuve el privilegio de vivir algunos años en una finca y he aprendido de que antes de lanzar la semilla, hay que trabajar la tierra. Pablo habla de eso a Timoteo. Hay que trabajar la tierra, hay que venir con el arado, ¿no? Hay que sacar todas las impurezas de la tierra y después, y solo después, lanzar la semilla. Entonces él está diciendo que en el campo existe una necesidad de varias especialidades. Hay personas que dicen, pastor, lo único que yo sé es orar. Gloria a Dios, alguien tiene que orar. Pastor, a mí me gusta mucho hablar con la gente, recepcionar. Alguien tiene que recepcionar a los nuevos. No, lo mío es la intercesión. Alguien se tiene que poner en la brecha. Lo mío es el estudio de la palabra, es la enseñanza. Lo mío es el evangelismo. Entonces, todos tenemos, así como en un cuerpo, Pablo habla mucho acerca de eso allá cuando él va llegando en el capítulo 12, ¿verdad? De la carta a los Corintios, él empieza entonces a hablar acerca de las funciones del cuerpo, hablando de que todos tenemos una función. Entonces la iglesia, número 1, es como una familia. Número 2, es como un campo. ¿Por qué? Porque busca la multiplicación. Querido, una cosa que es muy importante. Nosotros no podemos conformarnos con los que ya somos. En la oración de Jesús, en Juan 17, si no me equivoco, 17, Él está diciendo, yo oro por los que están y por los que vendrán. Entonces, en la iglesia siempre tiene que existir una silla vacía. De nuevo,
en todo local de reunión siempre debe existir sillas vacías. ¿Por qué? Porque el día que todas las sillas están llenas, estamos diciendo que ya no hay lugar para más. Es por eso que, bueno, se está llenando, pastor, el culto que hacemos, un segundo culto, un tercero culto. De repente tenemos que ir a un lugar más grande para reunirnos más. Siempre. ¿Por qué? Porque somos como un campo y el campo tiene que ver con eso. Usted echa una semilla esperando cosechar mucho más de lo que usted echa. Es importante que entendamos eso. Y todos nosotros, nuestro corazón también es como un campo que recibe la semilla de la palabra de Dios. Hay algunas cosas que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo. La semilla es la palabra de Dios. Entonces es importante también observar la semilla. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero ahora, el campo tiene que ser trabajado. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Quizás necesita ser trabajado. Quizás usted necesita a alguien que pueda remover la tierra de su corazón porque ella está dura, está seca, ¿no? Entonces, antes que venga la lluvia, viene el arado y remueve todo eso. Está duro, pero el arado entra. Alguien tiene que poner la mano en el arado. Recuerda, tiene que poner la mano en el arado, trabajar este corazón. Porque nosotros decimos, pastor, la gente tiene el corazón duro. Ok, pues entonces vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar eso. ¿Por qué? Porque entonces lanzamos la semilla y la semilla entonces podrá penetrar en este campo. Porque si ella se queda en la superficie, ¿qué dice el Mateo 13? Viene el pájaro y lo come. Si ella es echada entre los espinos, hay muchas personas así, ¿sí o no? Recibe la palabra con gozo. No es lo que dice la parábola del sembrador en Mateo 13. Pero como tiene mucha piedra, no tiene profundidad, cuando sale el sol, la plantita se seca y no da fruto. Está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo. Está hablando de la iglesia. Entonces hay que arrancar todo eso, dejar la tierra limpia, preparada. Y recordar siempre, los trabajadores tenemos que entender eso, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Nosotros trabajamos. Muy bien, seguimos. Número 3. Nosotros ahora entramos en el verso 8 a seguir del capítulo 3 de Corintios. La iglesia es como un templo. La iglesia es como un templo. Y aquí el objetivo es la edificación. La edificación, la construcción. ¿Cómo estamos siendo edificados? Él va a decir de la importancia de edificar el templo. ¿Sabes? Aquí yo quiero ver si logro dibujar. En la escuela de formación, los alumnos se reían porque decían que yo dibujo muy mal. Vamos a ver si apagamos aquí. Yo quiero que podamos ver eso. ¿Les está gustando la clase? ¿Cómo les parece? Me ponga ahí un comentario mientras yo intento apagar aquí. No, porque la pizarra está un poco... Vamos a ver si apagamos aquí bien. Espera que no te veo. Muy bien, acá. Muy bien. Ok. La iglesia como un templo. Entonces nosotros tenemos que ver el tabernáculo. Escribe ahí, tabernáculo. Éxodo 40. El tabernáculo. Muy bien. Todos sabemos las comparticiones del tabernáculo. ¿Sí? El tabernáculo
estaba repartida en 3 partes, ¿sí o no? Teníamos aquí el atrio, el lugar santo y el santísimo lugar, o lugar santísimo. El atrio, en el atrio nosotros teníamos el altar del sacrificio, y la vacía o el lavatorio, donde la gente se lavaba. Ese era el atrio. Luego teníamos el lugar santo. En el lugar santo teníamos aquí la mesa con los panes de la propiciación, 12 panes. Teníamos el altar del incienso, por aquí, por algún lugar. Y teníamos también el candelero, candelabro, pone tantos nombres ya, ¿verdad? Y en el lugar santísimo teníamos un altar con el arca de la alianza y los 3 elementos dentro del arca, ¿se acuerdan? La tabla de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná del desierto. Ese era el modelo del primer templo, el llamado o conocido como tabernáculo de Moisés. Mas ahora existe un otro templo, allá es 1 de Corintios, déjame ver aquí mis notas, capítulo 13, el verso 16 y 17, tenemos aquí el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo, que es ¿quién? El ser humano, no el hombre. El hombre que aceptó a Cristo. Y el hombre tiene cuerpo, alma, espíritu. Aprendemos en la escuela bíblica dominical desde pequeño que el hombre es un ser espiritual que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Un ser espiritual que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Ves cómo son 3 y 3? Entonces este tabernáculo aquí, él estaba apuntando para este. Entonces no podemos quitar el valor de este, porque es en este templo que nosotros aprendemos a administrar este. Hay mucha gente que está hablando en contra de la iglesia local, ¿no? El lugar de culto, el lugar donde nos congregamos. No, eso también es iglesia, querido. Es aquí donde nosotros aprendemos para este templo. Y ese templo aquí tiene que ser bien cuidado. Si usted lee ahí, dice que aquel que no cuida del templo, voy a leer el texto, mira, 1 de Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios, templos del Espíritu Santo? Perdón. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. Entonces, tenemos este templo aquí, que apuntaba para este, que es el hombre. Este es el hombre. Vamos a poner aquí una piernecita, ¿no? Y vamos a poner una cabecita finita y un cuerpo grandote, ¿no? Este es el hombre y ese es el tabernáculo de Dios. Uno apunta para el otro. Ahí Jesús dice así: nunca más habitaré aquí, ahora habitaré aquí. Ese templo aquí ya no existe más. Ese templo, ¿por qué? Porque todo lo que estaba aquí, todos los elementos de aquí vinieron para acá. Mas es aquí que aprendemos cómo administrar aquí. Entonces, estos elementos, el sacrificio, ¿no? La vacía de agua, el lavatorio, los panes de la comunión, la intercesión, la adoración, porque el lugar santo había panes, había incienso y había el candelero, ¿no? Comunión, intercesión, adoración. ¿Usted puede apuntar eso ahí? Comunión, intercesión
Adoración. Hay muchos que quieren ser un adorador. Hablamos mucho de eso, ¿verdad? Quiero ser un adorador. Yo soy un adorador. Pero él no quiere tener comunión. Si no hay comunión, tampoco hay adoración. Porque las tres cosas, ellas están en el mismo lugar. Pastor, yo soy un intercesor, pero tengo dificultad de tener comunión con los hermanos, de compartir con los hermanos. Entonces usted no puede ser un intercesor. ¿Cómo usted va a interceder sin compasión por el otro? Sin conocer el otro, sin saber del otro. Y mucho menos un adorador. Entonces es aquí, en el tabernáculo físico, que yo aprendo a administrar el templo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia también es. Amén. Esas cosas son muy importantes, importantísimas. Entonces el Espíritu de Dios, que antes estaba en el lugar santísimo, ahora viene al espíritu del hombre a vivificar, revivir el espíritu del hombre. Entonces él ya no vive aquí, él vive aquí. ¿Y qué es lo que había aquí? La palabra, ¿sí o no? Aquí. Palabra, la ley de Dios, la palabra. ¿Qué más que había aquí? La vara, ministerio. ¿Y qué más había aquí? Provisión. Hay mucha gente desesperada por la cuestión provisión. Pero cuando el Espíritu de Dios está, hay provisión, querido. Confiemos, el Espíritu de Dios. Ministerio es cosa del Espíritu Santo. La palabra que nos revela el Espíritu Santo. Hay mucha gente que lee la Biblia. Lee la Biblia más que tú y que yo. Pero no entiende nada. Cuanto más lee, más incrédulo. Pero nosotros leemos, somos confrontados. Apocalipsis va a decir que ella en la boca ella tiene sabor de miel, pero luego aquí dentro es como la hiel. ¿Por qué? Porque ella remueve todo, es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todo eso. Amén. Entonces, es importante que entendamos eso. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y yo tengo que aprender a cómo cuidar, a cómo andar, a cómo vivir. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser consciente. Yo sé que nosotros a veces andamos tan en la inercia que no somos conscientes de que somos morada del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y los elementos del tabernáculo ahora están en nosotros. ¿Te quedó eso? ¿Entiendes eso? Es muy importante, muy importante, porque hace parte de nuestra identidad. Hace parte de nuestra identidad. Hace parte. Y tenemos que ir rompiendo eso. E ir aprendendo eso. Yo soy un ser tripartito. Y es importante eso. Muy bien, Ivete apuntó aquí. Comunión, intercesión, adoración. Muy bien. Ahí está, muy bien. Aquí, viendo aquí los comentarios un poquito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hora es? Yo tengo que controlar la hora, si no yo me voy. Ya vamos 40 minutos. Dios mío. Entonces, terminamos esta parte ahí. Ojalá que haya entendido algo. Vamos a borrar de nuevo. Y seguimos hablando sobre este punto. Él es muy importante. Ahora, en el versículo 12, lea conmigo, verso 12, lea conmigo, verso 12 del capítulo 3 de 1 Corintios, verso 12. Si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, pedra preciosa, madeira, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará,
pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará toda clase de obra. Mira qué interesante. Ok, cuando hablamos del templo, hemos dicho que el templo, la iglesia como templo, busca edificación. Para la semana que viene voy a conseguir un rotulador rojo porque creo que va a haber edificación. Bien, buscamos edificación. Ahí hay 3 materiales para la edificación. Vamos a ver aquí, sí. ¿Cómo voy a dibujar una casa aquí, mi amor? Tengo que dibujar una casa. Bueno, la ideal. Era mi iglesia aquí. Ojalá que la iglesia que construimos sea más bonita, ¿no? Entonces, y aquí, vamos a decir que es el terreno, ¿sí? Ahí está la iglesia. Hay 3 materiales, que es el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro, la plata y las piedras preciosas. Oro, plata, son materiales que están bajo la tierra. Son materiales que están bajo los materiales de valor. Luego tenemos, el otro era madera. Vamos a ver si ponemos aquí un montón de madera. Hojarasca y heno, ¿verdad? Hojarasca y el heno. Esos están en la superficie. Sobre la tierra. Ahí el apóstol Pablo está diciendo, usted puede construir con oro, con plata o piedras preciosas. Pero esos son materiales difíciles. Entonces usted no va a encontrar oro en la superficie, piedras preciosas. No, usted tiene que cavar. El diamante está abajo, profundidades. El oro, hay que cavar. Las minas, ¿no? Cuando veo algún reportaje sobre las minas de piedras preciosas, de minerales, ellas son túneles que desaparecen bajo la tierra. Y hay una gran dificultad. Pero la madera la encontramos ahí, la hojarasca, el heno. Entonces estamos hablando de facilidades. Hey, estamos buscando facilidades para la edificación. Un evangelio de facilidades. Un evangelio de negociaciones. Pero tú y yo, nosotros, tenemos que tener en mente que la obra de edificación nuestra, como iglesia, porque nosotros decimos así, todo trabajo para el Señor vale, pastor. Si es para el Señor vale. No, no vale todo. No vale todo, querido. El texto es claro en decir que todo trabajo hecho en el Señor. Enter significa dentro. Es para el Señor. No. Todo trabajo va a ser probado. Es decir, antes de recibir la recompensa de su trabajo, él va a pasar, ¿por qué? Por la prueba del fuego. Ahí la pregunta, la hojarasca, ¿quema todo? El heno, ¿quema todo? La madera, ¿quema todo? ¿Te imaginas que todo lo que usted dice? ¿Por qué? Porque la gente no quiere pagar el precio. Hoy día nadie quiere pagar el precio. El precio del ayuno, de la oración, de la aflicción. El precio de estudiar la palabra, el precio de congregarse. Hay muchos que salieron a pasear y no están aquí. ¿Por qué? Porque bueno, luego lo veo. Salí a correr un rato, a hacer ejercicio, pastor, porque hay que cuidar del cuerpo. Ok, facilidades. Bueno, después lo veo, va a quedar grabado. Yo estoy pensando seriamente en no dejarlo más grabado. Para que la gente o lo ve en directo o no lo ve más. ¿Por qué? Porque todos son facilidades. Hay un precio que pagar. El apóstol Pablo dice así, que nadie me moleste más acerca del evangelio que yo predico, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de este evangelio. Entonces servir a Dios cuesta. Yo siempre digo así que lo único que para nosotros nos salió gratis es la salvación. Todo aquel que confesar al Señor Jesucristo será salvo.
Pero a partir de ahí, es decir, la salvación, ¿qué es la salvación? Es cuando usted pone el pie en el mundo de los salvos. Es cuando usted nace de nuevo. A partir de ahí hay todo un camino por delante. Y en ese camino hay subidas, hay bajadas, hay montañas, hay pedras, hay espinos, persecuciones. Ah, pastor, hablaron mal de mí. Todo eso tiene que ver con pagar el precio. Pagar el precio para la construcción, para la edificación de nuestras vidas, del cuerpo, del templo del Espíritu Santo. Del templo del Espíritu Santo. Hay que pagar un precio. Servir al Señor cuesta. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto? Eso es importante. Y quiero que eso te quede grabado en la mente. Que hay que cavar. Es decir, hay que esforzarse. ¿Sabe? A veces cuesta leer la Biblia. A gente dice, pastor, yo no soy mucho de oración. Pues entonces explícame. Porque si su nivel de comunión con Dios es únicamente intelectual, como es el resultado de tus pesquisas, de tus estudios, y no es también resultado de una vida íntima de oración, de lágrimas en Dios, entonces, amigo, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque luego usted va a hacerlo de acuerdo a aquello que su mente dice que usted puede. Y no de acuerdo a sus convicciones del Dios a quien usted cree. Hola. Entonces usted puede hacer una casa de madera. Sí, claro que sí. Pero usted puede hacer una casa de concreto, de piedra. Cuando nosotros vamos a estos pueblos antiguos, 500 años, 1000 años, cuando fuimos a Portugal hace años con mi familia, a un pueblo que yo no me acuerdo ni cómo se llama. Évora, creo que es así. Hay un casco antiguo, ahí es todo del siglo XVI, está todo ahí, no se cayó nada, porque las construcciones eran hechas de piedra. Hoy lo hacemos todo de cartón, y a los 3 días ya no está más. Es más rápido, es más fácil, a veces es más económico, queda más bonito a veces, pero no tiene resistencia. ¿Sabe? Yo estoy pensando que en estos días Dios el Padre está probando nuestra resistencia. La construcción que resiste es aquella construcción que está establecida con materiales fuertes. El escritor dice así, mira, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la gloria de Dios. El profeta Jeremías dice, qué ganas de dejarlo todo, pero hay un fuego que quema dentro de mí y no me deja tirar la toalla. ¿Usted tiene este fuego? ¿Ah? Porque hay muchos tirando, todo el mundo en algún momento tiene esta sensación de desánimo, y sabe que yo voy a tirar, ya estoy cansado de todo eso, pero hay algo dentro de él que no le deja, que dice, no, usted tiene que ir. Amén, gloria a Dios. Entonces, como un templo, tenemos que aprender mucho acerca de esto. Yo recibí una palabra en el principio de este confinamiento acá en Madrid, de estado de alarma que estamos. Y la palabra que ecoó dentro de mí, esta cosa aquí dentro fue, yo estoy separando, yo estoy poniendo los creyentes devocionales de un lado y los dominicales del otro. Y ahí la cosa es, ¿eh? ¿Por quién es el creyente devocional? Devoción tiene que ver justamente con eso, con entrega diaria, con búsqueda diaria. Y el dominical es aquel que solo va el domingo a la iglesia, levanta la mano, a veces se emociona con una palabra, con una alabanza. Y estos no resisten, porque la prueba es de fuego. Pero el oro, cuando pasa por el fuego, ¿qué le pasa? Él es purificado. Las piedras preciosas resisten al fuego. Que podamos ser personas resistentes. La iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que aprender a edificar, buscando abajo lo profundo, lo más profundo. El apóstol Pablo habla de la profundidad. Hay profundidad en Dios. Hay profundidad en el Espíritu de Dios. ¿Sabes?
las piedras preciosas. Alguien me dijo acerca de los mariscos, ¿no? Para aquellos que les gusta y pueden comer el marisco, ¿no? Que el marisco más precioso es aquel que está allá en el fondo. Entonces usted tiene que ir profundo por aquello que es más rico. Amén. Gloria a Dios. Una cosita más y vamos a terminar esta parte. Ok. Luego, en la hora de la construcción, ¿sí? Debemos entender algunas cosas acá. Mira, primero, construir sobre el fundamento correcto. Construir sobre el fundamento correcto. El apóstol Pablo va a decir en la primera de Corintios capítulo 13, el verso 10 y el 11. Es importante construir y el fundamento es Jesucristo. Uno tiene que tener cuidado como edifica, pero la base de todo es Jesucristo. Ten cuidado como edificas. ¿Por qué? Porque eso se puede caer, eso se puede quemar o puede permanecer. Pero la base es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Número 2, usted tiene que construir usando el material adecuado. Ya hablamos de eso. El material adecuado. Adecuado. Palabra de Dios. Oración. Ayuno, adoración, intercesión, comunión. Use el material adecuado. Y usted tiene que construir, número 3, de acuerdo al plano. ¿Saben? Nosotros, segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro va a decir, inspirado por el Espíritu Santo, que la palabra, la Biblia, las Escrituras, no es de interpretación privada. Ah, pastor, cada uno entiende la Biblia de una manera, pues está mal. La Biblia es como es. Usted puede tener diferentes aplicaciones, pero la interpretación es la misma. Eso es importante. Diferentes aplicaciones, porque en cada contexto, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la familia, ya en el primer punto de nuestra enseñanza, es la misma Biblia, la misma palabra de Dios que está siendo predicada en el templo central, en el culto. Es la misma Biblia, palabra de Dios que está siendo enseñada a los niños en la escuelita de niños, en la iglesia de niños. Esta es la misma palabra que estamos enseñando a los jóvenes. Es la misma que estamos dando a los hombres. Pero es la misma palabra, pero ella es aplicada en los contextos, en las medidas. Es en las medidas. Por ejemplo, Rebequita tenía 3 meses, 4 meses de edad. Y mi mamá le aplastaba una patatita cocinada con el caldo de los frijoles para que ella comiera. ¿Y nosotros qué hacíamos? Comíamos los frijoles enteros. Pero mi hija pequeñita solo la agüita de los frijoles. Pero era salida del mismo. Entonces los planos. Entonces Dios dibujó un camino. Solo hay un camino. Y eso es importante. Los planos. Entonces, yo pensé que era mejor. ¿Se acuerda de David? David pensó que él podía poner el arca de Dios sobre una carroza llevada por bueyes. Pero no estaba escrito así, la intención era buena. Pero el plano, la forma era la equivocada. Ahí ¿qué pasó? Costó la vida de un amigo suyo. Él fue a donde los ancianos a aprender. No es que está escrito, David, mira. Los levitas, los sacerdotes, la tienes que poner aquí, mira, una vara, la llevan de 4 en el hombro. Ah, es así que está escrito, sí, es así que vamos a hacer. La iglesia tiene que aprender, tenemos que aprender a seguir ordenanzas, a seguir los preceptos, los principios de Dios. ¿Por qué? Porque en la hora de construir es importante. El plano está ahí, es como la construcción del templo, ahí está el arquitecto, dibujó el plano, ahí está el plano, usted tiene que seguir, aquí va una pared, aquí va otra, aquí va una puerta, aquí una ventana. Entonces yo agarro aquí y sigo el camino. Si aquí dice que no puedo hacer, no puedo hacer. Si aquí dice que puedo hacer, puedo hacer. Ah, pastor, lo que es pecado para ti no es pecado para mí. ¿Cómo? ¿En qué lugar? A veces yo me asusto porque hay cosas que para mis abuelos eran pecado que para ahora ya no es pecado. Entonces no era pecado. O era una mala interpretación, o es que nos estamos haciendo los listos. Construir
de acuerdo a los planes. Amén, queridos. Quedamos hasta aquí en el día de hoy. Y el próximo miércoles, si el Señor permite, vamos a continuar. Entonces repasamos. Con base en el capítulo 3 de 1 de Corintios, la iglesia como una familia, buscando la madurez. El objetivo aquí es la madurez. La iglesia es como un campo. Y nosotros aquí estamos hablando de ¿qué? De multiplicación. Y la iglesia es como un templo, buscando la edificación. Entonces, madurez, multiplicación, edificación. Si Dios permite, la próxima semana nosotros vamos a hablar de la iglesia como la desposada, la novia de Cristo. Y vamos a hablar acerca de eso la próxima semana, ¿sí? La desposada. ¿Qué es eso? ¿No? La iglesia, la novia de Cristo, la novia del Cordero, aquella que se va. ¿Cómo es eso? Si Dios permite, el próximo miércoles vamos a hablar de eso. Será el punto número 4 de esta enseñanza, ¿no? La iglesia como la desposada, la novia de Cristo. ¿Vamos a orar? Nosotros seguimos orando. Tenemos ahí una lista, ¿verdad?, de personas que nosotros estamos intercediendo por ellas. Tenemos hermanos queridos que están ingresados, ¿no?, en el hospital, bastante mal, ¿no? Tenemos al hermano Víctor Hugo, el hermano Víctor García. ¿Qué más, mi amor, tenemos ingresado? Estos dos, ¿no? Víctor Hugo, Víctor García. Sí, luego está Manuel, Luego tenemos Manuel, que está también bien grave. que está también bien grave. Entonces, Está el tío de Patri. Está el tío de Patri. Vamos a estar orando, ¿sí? Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor por ese tiempo, por estas vidas que necesitan de nuestra intercesión. Yolanda dice, pido oración por dirección. Vamos a estar orando, Yolanda. Oración para mis hijos y mi familia de mi país en Ecuador, Cecilia. Vamos a estar orando. Oramos por la salud del papá de Niurka, Ramón, y por su esposo, por un empleo también. Vamos a estar orando, Niurka. Aleluya. ¿Por qué más vamos a estar orando? ¿No? Vamos a orar los unos por los otros. Por La oración. Paula. Por Paula, la hermana Paula, por su total recuperación, ¿verdad? Eso. Vamos a estar orando, unidos en oración. Daniel está diciendo, oramos por Brasil. Brasil, vamos a estar orando, ¿no? Por mi país, Camerún. Ida, vamos a estar orando por Camerún. El hermano de Sandra. Por el hermano de Está Sandra. bien grave. Está bastante grave. Vamos a estar orando por él. Vamos a estar clamando a Dios por su vida. ¿No? Juan dice, mejor oremos por el mundo. Pues sí, Juan, está así el mundo, pero oremos. Padre, gracias, porque nos permite estar unidos. Infelizmente no son muchos los que aman estudiar su palabra. Mas eu dou graça por aqueles que estão estudando, aprendendo, buscando aprender mais. Senhor, eu oro para que todo o que hemos hablado esta noite aqui encontre um lugar de entendimento em cada mente, em cada coração. Que mis hermanos e mis hermanas que hayan tomado nota puedan volver outra vez e continuar estudando. Continuar buscando e continuar cavando para seguir madurando, multiplicando e crescendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque quando el fruto está maduro, entonces la semilla es buena para ser sembrada. Y cuando sembramos la semilla, ella puede crecer, edificar en grandes árboles. Señor, mas también queremos orar por nuestros hermanos. Estoy, Señor, pidiendo por todas estas personas que aquí están siendo citadas, que ya fueron citadas, por Julio, por los jóvenes que están para presentar exámenes finales, por Yolanda para que Dios le dé dirección, por el papá de Niurka, su marido, por puertas de empleo, por las naciones de la tierra.
El mundo está perdido sin ti, Señor. Sabemos de eso. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de España. Ten misericordia de las naciones de la tierra. Señor, complete el número de los escogidos. Todos los tuyos puedan oír su voz. Que todas tus ovejas puedan oír su voz en ese tiempo. Señor Víctor Hugo, Víctor García y tantos otros que están graves en el hospital, como mi tía. Solo un milagro los puede sacar de ahí. Pero sabemos que el Señor es especialista en hacer milagros. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. A ti te bendecimos, Señor. Y creemos que eres poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Tú eres el pan nuestro de cada día. Tú eres nuestro fiel pastor. A ti nos rendimos y a ti clamamos. Bendice su pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias a Dios. Queridos, Dios les bendiga muchísimo. Y hasta el viernes, si Dios el Padre así permitir. Viernes tenemos culto a las 21 horas, horario aquí de Madrid. Conéctate para oír una palabra de parte de Dios. Una ministración, una oración, una bendición. Juntos cultuaremos al Señor. Y domingo, ya saben, 11 de la mañana, estamos juntos para celebrar y cultuar al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima conexión.